Cordial saludo, familia. Queremos darle las gracias por sintonizar Telesocopó Canal 9 los días miércoles 11 a.m., día jueves 6:05 reposición y día sábado 11 a.m. También queremos hacer la invitación que nos sigan por nuestras redes sociales en TV Socopó Oficial. Ahí pueden buscar los programas Escuela de Padres. Queremos darle las gracias primeramente a Dios por la vida, por la salud, por la familia, por los hijos, un regalo tan maravilloso que nos ha dado, y que nos siga llenando del Espíritu Santo en cada programa, y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, discernimiento, que nos dé ciencia, temor de Dios. Bueno, a continuación vamos a escuchar la oración del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo entonar, cómo debo entonar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de la sal mi propia aplicación. Espíritu Santo, hazme agudeza para atender, capacidad para detener, método en tu capa para atender, sutileza para respetar, gracia y eficacia para hablar, hazme acierto del pensar y profesión a la acabar. Amén. El tema de esta semana es el Espíritu Santo en la familia, un tema muy maravilloso, y es una gracia que Dios nos regala para nosotros como familia, poder ir superando cada prueba, cada dificultad que tenemos día a día. Hoy nos acompañan los esposos Arsenio y Leticia, mi esposa Mayotzi, nuestra hija Orleani Sofía, y este servidor quienes habla, Harner Orlando Pérez. Bienvenido, señor Arsenio, Leticia, al programa Escuela de Padres. De verdad queremos darle las gracias en nombre de todos, ¿verdad?, por sacar ese tiempo, la preparación, ¿verdad?, y venir, bueno, a trabajar por la gloria de Dios. Bienvenido. Gracias, Orlando. Gracias, Yoxi y Sofía. Gracias a todos los televidentes de Telesocopó. Gracias a todo el personal de Telesocopó por este maravilloso trabajo que realizan día a día en favor de la comunidad, el servicio a la iglesia. Creemos que es un trabajo que se va dando con mucha dignidad, con mucho respeto, con mucha generosidad, y Dios pues va delante de cada persona que siempre hace el bien. Gracias por invitarnos, gracias por este gesto de confianza en nosotros, que a pesar de nuestras debilidades, pues estamos allí para seguir luchando cada día. En este tema pues vamos a tratar cómo solventar nuestros problemas a través del Espíritu Santo. Cuando una pareja, una familia tiene sus problemas, invitamos al Espíritu Santo y Él viene y nos ayuda. Toda la historia de la salvación, desde el inicio de la humanidad, el Espíritu Santo ha actuado con mucha mayor fuerza después de la venida de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, que la celebraremos en poco tiempo, creo que en 22 días, un mes por allí. Estaremos celebrando ya la fiesta de Pentecostés, que la mayoría de familias no conocen la esencia de Dios a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo presente en los sacramentos, presente en la creación del hombre, presente en la creación de los nuevos seres humanos, en el amor, en la creación, en el trabajo, en la lucha, en el estudio, en el quehacer diario. Pues mucha gente nos quedamos viendo solamente la parte intelectual y se nos olvida que tenemos una esencia que viene de Dios, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dador de vida, dador de las gracias, dador de la esencia de cada día de nuestra existencia. Por eso pues quisimos compartir con ustedes este tema, porque realmente nosotros en pareja, nosotros tenemos ya unos 38 años de casados, y cada vez que tenemos que hacer este tipo de actividad, pues Leticia ora más que yo, ella ora por mí, porque a mí es el que más me gusta hablar. Entonces es muy importante, y también en la educación de los hijos. Incluso nada más anoche hablaba con una pareja que vinieron a sentarse conmigo, a conversar sobre una situación que tienen con un bebé, un niño de 4 o 5 años, que ellos dicen que ya casi no lo soportan porque es muy hiperactivo, se mueve mucho al niño, es muy activo. Y yo les decía, cada noche, léanle al niño un versículo de la Biblia. Porque donde la palabra de Dios actúa, el Espíritu Santo está con la fuerza del Dios vivo.
Ellos se quedaban así, pero es que nunca lo hacemos, me dijeron. Si pudiéramos la familia, los padres de familia pudiéramos entender que tenemos un comodín, pudiéramos decir, que es como la misma fuerza, pero que lo tenemos como para de último, no lo ponemos de manifiesto en las familias. Los padres no saben qué hacer con los muchachos. Hoy día los padres están preocupados llevando a los niños a psicólogos, llevándolos a diferentes sitios, pero no les están inculcando al niño la esencia de Dios a través del Espíritu Santo. Todos pasamos por alto esta esencia. Y por eso tenemos tantas familias y tantos jóvenes en la calle sin una esperanza de realmente hacia dónde se dirigen, fracasados en la vida. Muchachos que uno dice, pero ¿qué es lo que estos muchachos quieren? A veces no saben dar respuesta. Es porque no les hemos inculcado en su corazón, en su vida, la esencia del Espíritu Santo, Orlando. Entonces, por eso quisimos compartir esta tarde con ustedes este programa en Telesocopó. La importancia, ¿no? El consuelo que consigue uno por medio de Dios, por el Espíritu Santo en cada situación. El único que no nos reprocha, que nos escucha y además nos ayuda a aclarar los caminos, los pensamientos, todo. Y como tú decías, señor Arsenio, muchas veces es a lo último que acudimos. Y teniendo ese comodín ahí, digamos que es un comodín, ¿verdad? Teniendo eso ahí que es un regalo que Él nos da a nosotros desde el momento del bautizo, empezamos a recibir ya las gracias, ¿verdad? Entonces, lo importante que es también tener ese conocimiento de que está para todos, no solamente para cierto tipo de personas, sino está para todos. Todos podemos darle uso a ese regalo tan maravilloso que Dios nos da a nosotros. ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo, señor Arsenio? Bueno, el Viernes Santo, cuando terminábamos el Vía Crucis allá en la plaza de frente a la parroquia Cristo Rey, yo miraba muchas mamás llorando, viviendo el momento cuando bajaron a Jesús de la cruz y lo colocaron en los pies de María y ella lo recibió. Y viendo esa escena, realmente las mamás no estaban llorando porque habían bajado a Jesús de la cruz, ¿sí? Podía sentir eso. Ellas no lloraban porque Jesús lo bajaron de la cruz, porque fue hace 2000 años y ese momento realmente no era por el muchacho que estaba actuando como Jesús. Es el dolor que cada madre lleva en su corazón. Es el dolor que cada familia lleva en su corazón por las tantas atropellos de la sociedad. Por tanto atropello. Entonces, así como actúa el dolor, Rolando, así como el dolor en una madre de familia hace que broten lágrimas de sus ojos, porque vienen y uno dice, pero ¿de dónde vienen? Vienen de muy dentro, que uno no puede explicar eso. Así también la fuerza de Dios actúa en la gracia, que uno no sabe cómo actúa, pero actúa, Orlando. Entonces pudiéramos poner la comparación, ¿sí? Se vive un momento de dolor, de súplica, de desgarro del corazón, y surgen las lágrimas porque las lágrimas son el lenguaje del corazón. Y se vive el momento. Entonces, así como ese momento igual, lo que pasa es que, como decía al principio, nos cuesta entender y aceptar que tenemos la esencia de Dios en nuestra vida, que es maravilloso, pero no lo ponemos de manifiesto. Entonces, el Espíritu Santo actúa cuando nosotros le pedimos, lo dejamos actuar y que haga la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo es persona, es ser que actúa y tiene su propio efecto en la persona. Pero si le negamos el derecho, pues Él no va a actuar. Porque nosotros fuimos creados libres, en plena libertad. Pero si tú vas a hacer un trabajo y lo invitas, Espíritu Santo, ilumíname en este trabajo con mucha sencillez. Porque al Espíritu Santo le gusta la sencillez. Él está en lo más humilde, en lo más sencillo, en el que se entrega, en el que se da. Espíritu Santo, ilumíname qué hacer. Espíritu Santo, ilumíname qué hacer con la educación de mis hijos. Espíritu Santo, ilumíname cómo hacer en esto. Por ejemplo, yo tuve una experiencia, Orlando, cuando yo estaba muchacho. A uno le da risa estas experiencias, pero son vividas. Mi mamá me decía, Arsenio, ¿cómo vas a hacer
Yo sé que usted quiere casarse, quiere una esposa. Pídele al Espíritu Santo que el Espíritu Santo te dé una buena esposa. Y yo, Orlando, y yo sí, en 2 oportunidades hice la oración al Espíritu Santo, la novena al Espíritu Santo, para que Él me diera una buena esposa. Y Dios me la concedió. Entonces, ¿cómo actuó? En plena libertad. ¿Cómo actuó? Desde la esencia, desde la sencillez, desde la confianza. Sí, lo importante, no más, hace 2 días atrás me pasó un caso a mí en un trabajo. Fui a hacer un trabajo me fui a las 7 de la mañana y yo dije a las 2 de la tarde estoy en casa. Llegué casi a las 10 de la noche, no terminé el trabajo. Me fui al otro día, eran las 4 de la tarde y estaba como empecé el trabajo, ¿verdad? Y llegué en un momento que me cegué. Y ¿qué hago? En un momento me puse sereno y le dije, Dios mío, ayúdame, dame una señal, un aviso, porque del acto se me vino algo a la cabeza, ¿verdad? De un muchacho, un compañero me había comentado, mira, no, tú montes esto así, haz esto y para que no tengas problemas. Y me oí a hueso, problema resuelto. Pero primero le di prioridad a todo y de último fue que me acordé de Dios. Entonces, la importancia, ¿verdad?, de tener primeramente presente a Dios en cada paso que nosotros damos, ponerlo por delante de Él, bueno, que es la guía de nosotros, es la guía y es más, son uno de los dones también que el Espíritu Santo nos regala, ¿verdad?, como es la ciencia. Y uno de los dones también que yo le pido mucho a mi Dios y que hay que pedir es el temor de Dios, que es algo que nos hace crecer bastante, ¿verdad? Porque cuando tenemos temor de Dios, pues evitamos muchas cosas por temor a Él. ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo en una persona? ¿Cómo sabemos nosotros las características de una persona cuando tiene el Espíritu Santo? Yo pude buscar, nosotros con el padre Herrera, dar los talleres a catequesis y nos dio una información muy buena y quisiera compartirla con los televidentes. ¿Cómo son las características de una persona que tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en todo, sí, en todo. Cuando hay mucho pecado, el Espíritu Santo se opaca. Su fuerza no se da en libertad. Pero cuando una persona se deja luchar, entonces uno ve que los niños crecen bien educados, que las parejas se mantienen el tiempo a pesar de las dificultades, ya a pesar de la pobreza hay alegría, y a pesar de las guerras hay paz en el corazón del ser, y a pesar de las tribulaciones hay esperanza, y a pesar de la oscuridad esperamos un nuevo amanecer. Entonces, esa es la esencia del Espíritu, son características, donde uno puede decir, oye, mira, en medio de tanta dificultad, este se mantiene en paz. En medio de tanta herida, este mantiene la paz, porque es un fruto. ¿Cuál es la característica del Espíritu Santo? Cuando hay frutos, cuando uno ve los frutos, y por sus frutos los conocerán, dijo Jesucristo. Entonces, cuando hay frutos, uno puede decir, aquí actúa el Espíritu Santo. Él nos enseñó algunas características, y empieza diciendo que como la pregunta que usted me hace, ¿cómo se conoce que el Espíritu Santo actúa en una persona? La señal más sobresaliente es que ama a Dios. Ama a Dios. Ama a Dios y a su prójimo, como Jesús. Jesús, la persona que tiene el Espíritu Santo imita a Jesús. Jesús, todo su trabajo lo realizaba según la voluntad del Padre. Por eso todo el que lo seguía decía, este es el enviado, este es el Hijo de Dios, porque él amaba a su Padre. Y es una característica. Amar a Dios y servir al prójimo es una característica de que está el Espíritu Santo. Cuando yo hago lo posible por bendecir los alimentos cada día, empezar mi trabajo con entusiasmo, luchar en familia, rezar en familia, eso es una característica que ahí está morando el Espíritu Santo, ¿sí? Y luego tenemos otras dos características, pero es muy bueno quedarnos en esta, principalmente, ¿sí? Porque de ahí se deroga todo. De esta característica se deroga todas las demás. La confianza en el Dios de la vida. Ok, señor Arsenio, tenemos que ir a un breve corte comercial y ya continuamos en el próximo segmento hablando de las características
muy importante ese punto. Nos vemos en breve momento. Queremos hacerle la invitación para que sintonicen Tele Socopó, Canal 9, los días miércoles 11 a.m., día jueves 6 y 5 reposición y día sábado 11 a.m. reposición. También queremos que nos sigan por nuestras redes en TV Socopó Oficial. Continuamos, Arsenio y Leticia, con este maravilloso programa Escuela de Padres y el Espíritu Santo en la familia, el tema que estamos hablando hoy. Estamos hablando de las características, ¿verdad? Las características como el Espíritu Santo actúa en cada persona. Bien, en el segmento pasado hablábamos de la primera, que es amar a Dios. ¿Sí? En la familia que ama a Dios surge, se mantiene. Familia que reza unida, permanece unida. Donde se reza el rosario no falta lo necesario. Donde está Dios, se lucha en contra de la adversidad. Tenemos la segunda, y Leticia nos va a ayudar con la segunda característica. La segunda señal de una persona que tiene en su corazón al Espíritu Santo son los frutos. Los frutos del Espíritu Santo son amor, entre ellos está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades se notan mucho en una persona que está poseída por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dota de sabiduría para que en nuestra familia nosotros podamos entender a nuestros hijos adolescentes, a nuestros hijos pequeños, a nuestro esposo. Lo que decíamos anoche a la pareja, yo le decía, deja que el niño juegue, déjelo, no se preocupen tanto por cómo es el niño, en cómo se comporta. Al menos que esté actuando de una manera inadecuada, groseramente. Pero si es activo, déjenlo que en libertad estén pendientes de él. O sea, pongan de manifiesto la fuerza de Dios, los frutos del Espíritu Santo en estos niños, para poder orientarlos hacia el bien, para acompañarlos en su crecimiento, para saber que están siendo protegidos de una manera exacta. Y hablábamos de varios temas, entre ellos las familias que tienen muchos muchachos. ¿Cómo hacían aquellas madres anteriormente que tenían por ejemplo, nosotros somos 2 hermanos? ¿Cómo haría mi mamá para criarnos a 12 muchachos que nacimos 12 en 15 años? En 15 años nacimos 12 hijos. Entonces yo le decía, mira, muy sencillo. Ellas confiaban en Dios y luego cuando esos muchachos estaban allí, los más grandes ayudaban a los más pequeños y se autoayudaban. Entonces Dios no se equivoca. Cuando se le da la fuerza al Dios en nuestra vida, Dios no se equivoca. Porque todos somos en la creación de Dios. Porque a veces somos tan duros en no entender que venimos de Dios y que a Dios un día volveremos. Pase lo que pase, haga lo que haga, busque lo que busque, encuentre lo que encuentre, un día volveremos a Dios. Venimos de Dios y a Él volveremos un día. ¿Por qué nos volvemos tan rebeldes en no aceptar que Dios es amor y que el Espíritu Santo es nuestra fuerza de cada día? En nuestros matrimonios, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en la educación de los hijos, en el estudio, en todo. Hasta en el carro, tú vas en el carro, Espíritu Santo, ilumíname que no se me vaya a atravesar nadie en el camino. Ayer el padre, ayer en la mañana decía el padre Alexis, colóquenle a las motos una insignia, un cuadrito de la Virgen del Carmen, un santo de su devoción, un escapulario, echen agua bendita a la moto, ¿sí? Para que no alejen a Dios de su compañía. Entonces, los frutos, como una segunda característica, es la manera de actuar. A veces estamos alegres, no estamos alegres. A veces nos amargamos en la casa, pero no todo el tiempo puede estar la amargura, no todo el tiempo puede estar la pereza, el cansancio. Debe haber frutos del Espíritu Santo, porque aunque somos débiles, actúa Dios en nosotros. Ahora, si yo dejo que todo el tiempo la vida se me vuelva una amargura, pues apago el espíritu.
O si dejo que la vida se me vuelva solamente pereza, pierdo la esperanza. O si dejo que solamente sea crítica, entonces estoy destruyendo a mi vecino, a mi prójimo. Entonces, es luchar, es una lucha de todos los días. Hago el mal, que detesto, pero lucho por conseguir el bien cada día. Entonces, eso es fruto del Espíritu Santo, la lucha de cada día. Sí, señor Arsenio, nosotros como pareja, como matrimonio, pues siempre tenemos que tener esa esencia, como ese contacto con Dios. Para el enemigo siempre está como constante ahí, como querer devorar a la familia. Entonces, pues, la oración, el rosario, la Biblia, eso nos va a mantener atento a cada vez que pasemos alguna dificultad, o sea con el esposo, o sea con el hijo, como pedirle al Espíritu Santo tener esa inteligencia, tener esa tranquilidad, tener esa paz, no tener malos pensamientos en nuestra mente, sino que ir como teniendo ese contacto con Dios. Señor, o Espíritu Santo, ilumíname si estás pasando en tu casa algún problema con tu hijo o con tu esposo. Pídele al Espíritu Santo, habla con el Espíritu Santo, concéntrate, ve hasta esa persona, ve hasta tu esposo en tu mente, siente la presencia de él, como es él, o con tu hijo, como es tu hijo, siéntelo en tu mente y dile: Señor, muéstrame qué hace mi esposo, o muéstrame qué hace mi hijo. Mantente en oración con Dios y Él te va a ayudar. Si estés dormida, ese contacto que tú tienes hacia Él, Él te va a decir, por el oído tú vas a tener esa escucha. Y Dios te va a ayudar, pero tenemos que siempre como pareja tener esa constancia, ese amigo, porque Él es nuestro amigo. Él necesita que nosotros pues vivamos con paz, con tranquilidad. Presentemos lo que presentemos en nuestro hogar, esos problemas que pasemos, que nosotros lo ahí con amor, con inteligencia, con sabiduría, porque Dios pues no quiere que nosotros en nuestros hogares hayan peleas, hayan discusiones, porque para eso pues Él es amor, Dios es amor. Dios nos va a decir, pero ¿qué ganas con ir a resolver un problema con miedo, con ir a tomar una mala decisión? Nosotros no ganamos nada con eso. Nosotros ganamos es pidiendo al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé inteligencia para poder resolver esos problemas, porque de que tenemos problemas en nuestros hogares hay problemas, señor Arsenio, porque pues siempre van a haber, porque o sea con el esposo, después vienen los hijos, y ahí es como esa cadena que no. Imagínense, entonces nosotros tenemos que ganar es como esa paciencia, ese amor hacia nuestra familia, y luchar y seguir adelante con la ayuda de Dios. Y yo sí. La tercera característica, según la pregunta que me hacía Orlando, es cómo ir haciendo cambios en nuestras familias, ¿sí? Cambios total. Tiene que ver con la conversión. O sea, cómo era yo, cómo soy yo y cómo quiero ser. Cómo soy y cómo quiero ser. Y esa lucha debe estar todos los días. Por eso tenemos una pareja. Nosotros somos las parejas, los esposos, somos privilegiados. Porque, por ejemplo, yo cometo un error y veo que Leticia me dice: Arsenio, esto está mal, esto no está bien. Allí está actuando el Espíritu Santo. Y entonces yo me quedo callado y digo: usted tiene razón, estoy luchando por esto. Allí está actuando el Espíritu Santo. Es luchar siempre a mejorar. Y por ejemplo, con rasgos de santidad.
tenemos que mejorar. Hay una necesidad de ser mejores cada día. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros están nuestros hijos, están nuestros nietos que nos están viendo nuestras actitudes. ¿Ve? La alegría de servir, con alegría, con entusiasmo, eso es un elemento de la conversión. Porque la conversión es personal, pero tenemos a alguien, estamos hablando del Espíritu Santo en familia, tenemos a alguien que camina con nosotros a nuestro lado, que duerme con nosotros, que vive entre nosotros, que actúa con nosotros, que trabaja conmigo. Y esa es mi pareja. Entonces, si no hay la autoayuda y no somos prójimos, pues la conversión va a ser muy difícil, porque a veces nos cuesta. Por eso Dios permitió que el hombre buscara una esposa, porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces viene a ser el Espíritu Santo a actuar a través de mi esposa. ¿Quién me corrige a mí? ¿Quién me ayuda a mí? ¿Quién me exhorta? ¿Quién me da consejos? Principalmente Leticia. El Espíritu Santo actúa a través de ella, porque cuando estoy cometiendo un error que yo no me doy cuenta, ella sí lo ve y me dice: Arsenio, allí hay un error. El Espíritu Santo está actuando. Igualito yo con ella. Leticia, esto no está bien. El Espíritu Santo está actuando. Uno no se da cuenta, pero el Espíritu Santo está actuando. Una vez me fui de misión y entonces me invitaron a un centro en una casa. Y yo empecé a hablar en esa casa y de pronto cité la historia de David, cuando el rey David le hizo la emboscada a Urías, que era como su hermano, y lo asesinaron por el pecado de David. Y yo decía: David mató a su propio hermano. Y yo decía: su propio hermano, no, porque eran como hermanos, Urías y David, el rey David. Entonces, ¿cómo se destruye la familia? ¿Cómo se destruyen los hermanos? Y empecé a dar esa reflexión. Cuando terminó la revisión, nos vinimos, una de las señoras que fue conmigo me dice: hermano Arsenio, ¿quién le contó a usted lo que estaba sucediendo en esa familia? Me dicen ellos. Yo dije: ¿por qué? Porque usted estaba hablando exactamente lo que está sucediendo en esa familia. Era la primera vez que iba a su casa, porque eso fue en Puerto Nutria. Estábamos en misión, y entonces la señora me dijo: cuando usted empezó a hablar así, yo me agaché, porque dije: la gente va a pensar que yo le conté todo al hermano Arsenio. Entonces, Dios va a actuar aunque usted no se dé cuenta. Por eso es tan importante la enseñanza, por eso es tan importante el estudio. Yo a veces preparo una enseñanza y me voy a una escuela o me voy a un sitio con las parejas y digo cosas que las necesito soy yo. La gente de pronto no las necesita, las necesito yo. Y lo que yo estoy investigando en la palabra de Dios a través de todas estas reflexiones, quien las está necesitando en primer lugar soy yo, y luego la gente. Entonces el Espíritu Santo actúa como quiere y cuando quiere. Por eso en el Evangelio de San Lucas, Leticia, en el capítulo 12, versículo 12, vamos a leer ese texto, ese versículo nada más, que me parece muy importante que lo escuchemos, lo traemos para compartir, porque de ahí se surge toda esta información, toda esta conversación, todo lo que la iglesia de una y otra manera vive cada día. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Cuando los lleven ante las sinagogas, los jueces y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir. ¿Sí? Entonces es tan claro ese texto del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de San Lucas. Jesucristo nos va a decir: no se preocupen, denle la oportunidad al Espíritu Santo. Entonces hay muchas veces que estamos en conflictos porque de pronto no solamente los jueces de afuera, los jueces que tenemos en la casa, a veces conflictos con los hijos, conflictos con el vecino, con los hermanos. Y mi mamá, por ejemplo, cuando se informaba de esos conflictos, ella salía y decía: paz, paz. Y no hay una palabra que tenga más poder que decir paz.
Mamá lo decía y una vez automáticamente bajaba la guerra. Cuando se grita paz, el Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu Santo. Son experiencias que se viven, Orlando. Sí, muy importante, ¿verdad? Y muy bonito expresarlas aquí, ¿verdad? Para ese público. Lo que tú decías, muchas veces damos un tema, nos sirve para nosotros de gran ayuda y bueno, como para otras parejas, estas personas que nos escuchan. Tenemos que ir a un breve corte comercial y ya volvemos con Escuela de Padres. Queremos darle las gracias a ustedes, familia, por ver este maravilloso programa y ese apoyo. También queremos dar las gracias al Padre Alexis, al Padre Jesús, a todas esas parejas que hacen vida activa en la Iglesia de Cristo Rey por ese apoyo, venir al programa cada semana, preparar un tema y sacar de ese tiempo maravilloso. Que hablando de tiempo, el tiempo es de Dios, ¿verdad? Y bueno, señor Arsenio, señora Leticia, algo muy importante que lo llevan las madres también, ¿verdad? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en las madres? Cada día, en el diario, en el diario de cada día, cada madre. Eso es algo innato de las mujeres. Las mujeres tienen eso, ¿no? Bueno, se dice que en la casa las mamás son como el Espíritu Santo, saben dónde está cada cosa. Y uno llega y anda todo perdido. Mira, ¿dónde están las llaves? Allá. ¿Dónde quedó el short? Allá está. Los zapatos, allá están. Todos lo saben. Entonces ellas se parecen al Espíritu Santo, ¿verdad, Leticia? Bueno, yo en las mañanas cuando me despierto y hago mi oración siempre pongo en las manos del Espíritu Santo a mis hijos, mis hijas. Y Laurita trabaja en un liceo y siempre me cuenta, mamá, con esos muchachos pues es fuerte. Entonces yo siempre, Espíritu Santo, ilumine a Laurita, dale sabiduría, dale entendimiento para ayudar a esos niños en esos liceos. Lady atiende a sus pacientes y mientras Lady está en su consultorio, yo, Espíritu Santo, dale sabiduría a Leidita para que le dé una solución a esa gente que viene buscando ayuda para esos niños, para esos enfermos. Cuando en las mañanas, Señor, hoy en este día te pido que ilumines a los médicos para que ayuden a sus pacientes, les dé Espíritu Santo para saber entender, para saber dar cuando un enfermo está, que tienen que dar esas noticias de enfermedades graves. Con mis nietas que van al colegio, y les digo a ellas, mamita, cuando usted tenga un examen, cuando usted invitan al Espíritu Santo a sus vidas, desde pequeñas, y usted va a ver que Dios las va a bendecir y les va a... Porque es una promesa del Padre, que Él se iría, pero que Él nos mandaría, y que ese nunca nos dejará solos. Entonces, en nuestra familia es muy importante. Si nosotros invitamos al Espíritu Santo, vamos a vivir en paz, vamos a vivir en amor, vamos a vivir en cordialidad. Eso es muy importante. Tenemos que tener muy en cuenta también que en nuestra vida cada quien tiene la esencia de Dios. La esencia de Dios es la persona del Espíritu Santo en nuestra existencia. Pero también tener muy claro que tenemos muchos enemigos que están allí alrededor, buscando a ver en qué momento tú te descuidas para entrar y hacer daño. Cuando tú dejas entrar una lucecita, abres una ventana, a cualquiera de los enemigos entra para hacerte daño. Entonces por eso tenemos tanta sociedad que se destruye, porque no le estamos dando la oportunidad a Dios de ser Dios en nuestras vidas, Orlando y Yoxi. Cuando en la familia no se deja a Dios ser Dios en la familia, vivimos de redes sociales, vivimos de trabajo de cada día, de estudios, de investigaciones, de diversiones. Eso es importante, todo es muy importante y hay que hacerlo, pero no podemos dejar la esencia de Dios, porque es la gracia, es la fuerza que nos llevará al cielo, es la fuerza que nos dará la salvación. Puedes tener mucho dinero, puedes tener muchos títulos, puedes tener mucho placer, puedes tener todo lo que tenga en abundancia, pero todas esas cosas se van a quedar. Lo que realmente vas a llevarte es la esencia que volverá a Dios, porque lo que viene de Dios a nosotros es esencia, y lo que volverá a Dios es la esencia, el Espíritu de Dios. Entonces es muy importante que reconozcamos que eduquemos a nuestros hijos en casa. Ayer estando en la misa, el padre hablaba de que los papás
tienen que ayudar a sus hijos en la catequesis. Y entonces mi nieta está dos bancas más adelante de mí y me miró diciéndome, abuelo, tenemos días que no hablamos de Dios, ¿sí? O sea, automáticamente al mirarme y hacerme la ceñita, yo entendí lo que me estaba diciendo. Entonces el niño sabe que algo está pasando y si no se ayuda a tiempo, se corre el riesgo. Ahora, aquellas familias que nunca hablan de Dios, que no rezan juntos, que no van a misa juntos, que para ellos la catequesis es un fastidio, que para ellos la formación es un fastidio, que para ellos la Biblia es anticuada, que para ellos la misa es perder tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en una sociedad donde vivimos solamente de un secularismo lejos de Dios? O de un relativismo donde todo es relativo, bueno o malo. O sea, tenemos que buscar más a Dios. Es una necesidad a los papás de familia, madres de familia. Busquen la gracia de Dios. Actúen con sensatez delante de Dios para que el Espíritu Santo actúe en sus vidas. No opaquen el Espíritu con el pecado. El pecado está destruyendo las familias. El pecado está destruyendo los matrimonios. El pecado está destruyendo nuestros adolescentes. Es increíble escuchar tantas violaciones, tantos asesinatos, tanta miseria en la humanidad, porque de una u otra manera hemos abandonado a Dios. Y no es que Dios nos haya abandonado, porque igualito tenemos la esencia de Dios, pero nosotros estamos viviendo a espaldas de Dios. Y cuando se vive a espaldas de Dios, pues nos vienen son desgracias. Entonces necesitamos, en este tiempo de Pascua, que la iglesia está celebrando estos 40 días después de la resurrección de Cristo, que Cristo estuvo con sus discípulos, dándole formación hasta el jueves de la ascensión, que Jesús se despide y se va al cielo, y les deja la promesa: no se aparten, no se alejen, viven unidos, orando para que reciban la fuerza que viene del cielo, que es la fiesta de Pentecostés. Es bonito conocer tanto la doctrina de la iglesia, la palabra de Dios y la experiencia de cada familia, de cada niño, de cada esposo, de cada esposa desde Dios. Entonces yo creo que el Espíritu Santo es la fuerza que nos mueve, es la fuerza que actúa en lo imposible, es la fuerza que sana el corazón herido, es la fuerza que sana las heridas, que transforma al hombre, que es capaz de sacar al borrachito que está sin esperanza en ese camino hacia la ebriedad, que es capaz de sanar las parejas que se están destruyendo hacia la reconciliación, los odios entre los hermanos hacia la reconciliación. Entonces es el Espíritu Santo, es una necesidad para todos los que nos ven, buscar más a Dios, darle el poder a Dios en nuestra vida para que lleguemos a una ancianidad con alegría, con entusiasmo, viviendo los frutos del Espíritu Santo, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, la fe, son frutos del Espíritu Santo. Y tenemos que aplicarlos a la familia, tenemos que aplicárselo a los matrimonios, tenemos que aplicárselo a la formación de nuestros hijos de cada día. No basta con aprender el abecedario, aprender a leer y escribir, tenemos que enseñar la esencia de Dios, tenemos que enseñarle los frutos del Espíritu Santo, los dones que santifican, los carismas de la iglesia, el servicio, las virtudes cardinales, las virtudes teologales. Es una necesidad. No podemos quedarnos, no, yo no tengo nada que aprender. Ahora es cuando tenemos que aprender. El sábado pasado estábamos en el encuentro de preparación inmediata al matrimonio y nos asignaron una pareja. Y en un momento yo me les acerqué a la pareja que fueron asignados a nosotros, como ahijados de PIN. Y yo les preguntaba si se sabían los misterios del rosario. Y el muchacho me quedó mirándome así. Entonces yo se los expliqué, los misterios gozosos, los misterios dolorosos, los misterios luminosos, los misterios gloriosos, los 20 misterios. Y él me dijo: padrino, yo estoy en cero. ¿Ven? Entonces, bonito esto, que sepamos que necesitamos aprender más de Dios. Es una necesidad para poder construir familias, para poder construir matrimonios, para tener éxito en nuestra vida diaria. Quizás no alcancemos todas nuestras metas, pero que sí alcancemos la vida eterna, alcancemos la realidad de la vida eterna, porque es lo que todos perseguimos. Un día de estos dirán: Arsenio se murió, bendito sea Dios, me tengo que morir un día. Pero creo en eso, creo en la familia, creo en la fuerza de Dios que actúa en la familia, creo en la fuerza de Dios que actúa en los matrimonios, creo en la fuerza de Dios que actúa en la educación de los hijos. Nosotros hoy no nos arrepentimos de haber inducido a nuestros hijos en la iglesia. Hoy nuestros hijos están todos trabajando en la iglesia de una y otra manera. Entonces yo creo en eso, creo en que, como dice el canto, creo en vos, arquitecto, ingeniero,
artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamientos, de la música, del viento, de la paz y del amor. Ese canto hermoso. Creo en vos, arquitecto. Entonces yo creo en eso. Yo creo en un Dios que actúa en el joven, en los matrimonios, en las familias, en el gobierno, en los administradores, en los abogados. Estos días yo decía en una de las reuniones que teníamos, qué hermoso es ver un arquitecto lleno de Dios, un abogado con Dios en su corazón, un docente con Dios en su corazón, un funcionario policial con Dios en el corazón, que apliquen la justicia real. Qué bonito es eso, una pareja que tengan a Dios en su corazón, un gobierno que tenga a Dios en su corazón, una sociedad donde se manifieste la esencia de Dios, pero estamos muy, muy apartados de la bondad de Dios, Orlando. Sí, lo importante, señor Arsenio, recalcar algo que tú decías, lo de los hijos, es un deber que nosotros como padres inculcar a nuestros hijos los valores como humanos y cristianos, recordar que los muchachos crecen, ¿verdad? Y son lo que son. Cuando crezcan, depende de la formación que nosotros le hemos enseñado, el testimonio que nosotros le hemos dado a ellos, ¿verdad? Enseñarles las bases fundamentales, que Dios existe, esos valores cristianos, recordar que nuestros hijos van a crecer, algún día van a salir de casa, van a ser su familia, pasarán a ser padres, hijos, y todo va de la responsabilidad de nosotros. Y algo muy importante, que nosotros tenemos que rendirle cuenta a Dios por nuestros hijos, ¿verdad? Yo he dicho que mi papel de padre se acaba el día que fallezca. No importa la edad que tengan mis hijos, y siempre digo que va a estar ahí, que es muy importante, pues, porque muchas veces pues los muchachos cumplen 18 años y ya, eso ya no es responsabilidad mía. Y muchas veces cometemos el error que ahí es donde ellos más nos necesitan, en la etapa de la adolescencia, que ellos no saben qué hacer con su vida, ¿verdad? Y entonces nosotros los dejamos solos, y es un error gravísimo que cometemos. Nosotros tenemos que guiar a nuestros muchachos y estar ahí como padres para aconsejarlos y guiarlos. Qué mejor consejo que un padre que le da a sus hijos. Y bueno, lo del Espíritu Santo es algo muy maravilloso, señor Arsenio, actúa en cada uno de nosotros. Lo decía mi esposa, está ahí, simplemente nosotros damos la espalda, no lo buscamos, pero como el Dios es el Dios grande de la misericordia, cada vez, no importa los errores que nosotros cometamos, Él todo el tiempo va a estar ahí para nosotros, y Él se vale de esas personas, ¿verdad, señor Arsenio?, para hacer grandes cosas. A veces es un poquito triste, Orlando, Yoxi, cuando uno escucha padres que dicen, mis hijos son muy buenos porque todos trabajan y todos tienen propiedades y todo les fue muy bien en la vida. Entonces, pero ninguno de los hijos va a misa, o los hijos no se quieren casar. Entonces uno dice, ¿cómo son buenos? Los que tienen son bienes materiales, tienen muchas bendiciones, pero si se quedaron sin el que da la bendición. Entonces la idea no es que sean buenos porque tienen cosas. La idea es que busquen a Dios, que es el deber que yo tengo como padre. El deber que yo tengo como padre, Orlando y Oxy, no es que mis hijos tengan muchas cosas materiales, sino que mis hijos vuelvan a Dios, porque un día yo se los voy a devolver a Dios. Eso lo experimenté yo el día que llevamos mi hijo a enterrar, que murió en un accidente de soldando, y le dio una descarga eléctrica. Y cuando lo sacamos de la sala, yo hice una oración así dolorosa, pero lo hice con mucho corazón. Señor, yo sé que la ley de la naturaleza es que los hijos entierran a los padres. En nuestro caso nos pareció diferente. Nos toca enterrar a nuestro hijo, lo acepto. Te lo quisiste llevar, te lo devuelvo. Es eso, Orlando. Y sé que con mucho dolor, pero ese dolor que sentíamos en aquel momento tan duro, tan crucial, estaba siendo sanado, estaba siendo consolado en ese momento, el poder decir, te lo devuelvo, Señor, porque nuestros hijos no nos pertenecen. Mis hijos no me pertenecen, mis hijos le pertenecen a la vida, y la vida es Dios. Dios es camino, verdad y vida.
Jesucristo es camino, verdad y vida. Nuestros hijos le pertenecen a la vida. Entonces, no podemos adueñarnos de nuestros hijos y decir, somos buenos porque tienen muchas cosas materiales. Son hijos de Dios y a Dios deben volver. Quisiera, Orlando, para casi terminar el programa, recordarle las 3 características de la pregunta que me hiciste. ¿Cómo saber que una persona tiene el Espíritu Santo? Primero, que ama a Dios, como Jesús. Imita a Jesús en el amor a Dios. La segunda característica de la presencia del Espíritu Santo es ciertos frutos que se manifiestan en la personalidad del ser, ¿sí? Paz, gozo, mansedumbre. Y la tercera característica es cambios de conversión, servicio en la comunidad, servicio en la iglesia, y con alegría y sin interés. Entonces esas son las 3 características de una persona que tiene el Espíritu Santo así como muy a flote, ¿no? Orlando, para que lo tengan muy presente. Bueno, gracias, señor Arsenio. Llegamos a la parte final del programa. Queremos darle las gracias a la profe Maggi Moreno, al señor Pablo Martínez, a todo ese equipo que hace vida activa aquí en la Corporación Cervicable, al Padre Alexis, al Padre Jesús, a ustedes en casita por sintonizar el programa Escuela de Padres. Y vamos a recibir la bendición de Dios que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Escuela de Padres.